Sí. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria. Bendito Cordero, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Señor. Amén. Aleluya. Ah, vamos a terminar con Las prédicas de Jesús. con algunos versículos que estamos hablando acerca No, lo que enseñó Jesús, pues, de lo que son con las enseñanzas. ¿O cómo se puede decir? en este no fueron, pues sí son enseñanzas de lo del reino de Dios. Pero Aleluya. vamos a terminar de ver fuera de los evangelios, porque nomás vimos los puros evangelios Amén. acerca donde habla de el reino. Vamos a continuar. Vamos a continuar Y viendo vamos a continuar. con la parte del reino pero ya fuera de los evangelios, de los 4 evangelios principales. Aleluya, amén. Hablamos de Aleluya. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ahora vamos a ver de Hechos en adelante, ¿sí? No son muchas Escrituras. muchas escrituras, ya no quedan mucho acerca de eso. Amén. 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 Vamos a ir a Hechos. Gloria a Dios. Hechos 1:3. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Dice así: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, sí, hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Por 40 días. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Pablo, dice la escritura, que Pablo se tiró con otros Pablo, hermanos. sí. Amén. Se tiró aquí mismo en el libro de los Hechos, testifica. Amén. En la palabra tirar ¿la usa usted o? Se tiró, ¿A o qué? sea, se demoró. Cuando digo me voy a tirar tanto tiempo, o voy a hacer tanto tiempo, Hizo tiempo. O sea, hizo cierto tiempo, sí, estudió, estuvo. estuvo cierto tiempo haciendo cierta cosa. Cuando dice uno, me voy a tirar, Es que mecánicamente es un nueva, lenguaje. esa frase es nueva para nosotros, por eso estamos, Sí. o sea, viéndolo sorprendido. No, pues ¿cuánto Me tiempo voy te a toma? No, pues tomar. me voy a A tirar. llevar o a tomar. Tanto tiempo Dice, hacer en así. mecánica es un tiro, por eso me voy a tirar. Oh, pues con razón, ahí está. Amén, ahí está, es una nueva palabra para mí. Dice, no que me voy a tirar a dormir, pero a veces sí. Amén, amén. Aleluya. No, pero ese es tomar cierta, sí. Yo en mi trabajo no la uso esa palabra, por eso le digo, o sea, a mí me preguntan, Me doy un ¿cuánto, tiro. cuánto tarda para hacer esto? Pues tardo tanto. Ah, no, nosotros sí utilizamos Me da- nuestro territorio, sí se Ah, utiliza. perfecto. Es bueno saber eso. Para cuando Sí. escuche uno algún mecánico. Sí, amén. Amén. No todos los mecánicos, hablo de la O sea, región de donde yo vengo. Esa frase es exclusiva suya. ¿Cuánto tiempo le toma en hacer esto? Me Un voy a tiro. tirar. Un tiro de piedra, por eso le digo. ¿Cuánto era un tiro de piedra, mijo? Ahí sí, esa sí es bíblica. La palabra tiro. Tiro. Entonces, Estaba como a Pablo 3 tiros de piedra, dice- a 2 tiros de piedra, O sea, a un una tiro. medida. Sí, es una Es medida una de. medida. O sea, Ok. el lance de una O sea, persona. sí está O sea, dentro de pero- lo bíblico. Pero no equivale exactamente al fraseo que está usando el hermano Men. Amén. No es un término bíblico. Amén. Amén. A cada quien en Aleluya. su región, en su país, en su zona, utiliza modismos. En Amén. español se dice, ya lo iba a decir en inglés, digo, espérate, no se dice slang, se Amén. dice Modismo. modismo. ¡Aleluya! Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces,
Pablo, Pablo dice en sus cartas de que él duró. permaneció primero por 3, lo vimos la vez pasada, Amén. 3 meses rebatiendo y enseñando, y después dice, Amén. con Un los año. que sí creyeron, Se quedó un año. se quedó un año. Amén. Aleluya. Amén. No crees, nomás por no creer, 3 meses. Aleluya. Amén. Y Aleluya. si crees, pues ya les tocó más. A veces oigo al hermano, o a veces así que pronuncia algo, al hermano Estal. Pocas de sus predicaciones, pero a veces dice, ya tenemos tanto tiempo en estas predicaciones, enseñanzas. Amén. ¿Un año? Amén. 2 años. Amén. Señor. Wow. Nosotros en las enseñanzas que estoy dando yo llevamos 25 semanas. Calcúlelas por años De los o por ojos de meses. gloria. De nosotros nada más de los ojos de gloria. Amén, gloria a Dios. Gloria a Entonces Lo sí, que el Señor dice. sí se lleva Dios. Amén. el tiempo Amén. Pero a la Pues mayoría es que se les así hace raro que un dispone tema el se tarde Señor. tanto. En sus enseñanzas lleva bastantes. Desde que tomó ese tema, ya lleva yo creo que más que yo. Santo. Más de 25 Pero semanas. como para Todavía Dios, seguimos no hay con... tiempo. De ahí empezó a sacar, ¿verdad? Sí, de ahí empezó sus prédicas. Y ya tiene bastante rato con eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Sorprendido. De la fuente emana. Siempre sale cosas nuevas. Amén. Sí. Emana y nos sigue dando. Amén. Nos sigue Entre más le dando. busca, más se encuentra. Es la fuente. ¡Aleluya! Eterna. Vamos a ir a Hechos Aleluya. 8:12. Amén. Gracias, Jesús. En la mayoría de lo que uno oye en las predicaciones, 8:12. no se comenta que nuestro Señor Jesucristo enseñaba el Evangelio. Amén. Se oye nomás hasta esa parte. Cristo enseñó el Evangelio. Amén. El Evangelio de Cristo, no. Tenemos que completar la frase para poder entender y la gente entienda de qué Evangelio está hablando. ¡Aleluya! Está hablando del Evangelio del reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, los discípulos y los apóstoles, todos hablaron del Evangelio del reino de Dios. Amén. Haciendo alusión de dónde procede la autoridad, el poder. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Veníamos dentro de lo que son la parte de la palabra reino en griego, que no vamos a ir ahí, pero dice, caminar por pie. Aleluya. En pocas palabras, andar en esa base, saber de dónde procede y caminarlo por pie. Aleluya. ¿Qué nos da a entender eso? Aleluya. Sé que viene de Dios, pero no debe satisfacerme hasta no caminar Aleluya. hacia Dios Amén. y obtener eso y tener esa prueba en la mano y poderlo compartir con quien Dios me ponga. Y demostrar a quien se lo pide. Amén. 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 Aleluya. No a todos a quien se lo pida, según las enseñanzas Aleluya. de nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre diga. Aleluya. Aleluya. Porque hubo varios que le pidieron, dame prueba, haz un milagrito. Aleluya. Depende de la actitud. Amén. Esa es la parte. A quien Aleluya. tenga hambre. Y A quien tenga sed. Padre, Aleluya. a quien toque, Porque a quien pida. en las iglesias viene mucha gente que se le es demostrado Amén. sin que lo pida. Amén. Pero ya son otras cuestiones. Ahí ya son a los que les toca ver. Amén. Y a los Amén. que les toca oír. Amén. Para ver y probar cómo están nuestros corazones. Hay gente que lo encuentra y que por curiosidad quiere saber, mas aún sin embargo no tiene el llamado, pero quiere saber, quiere Amén. investigar. Amén. Amén. Dice así. ¡Aleluya! Gloria a Pero Dios. cuando creyeron, le decía, Pablo, ahorita lo vamos a ver, Pablo le decía la vez pasada, le
oído y escudriñado la escritura, pero no había hallado con ese versículo en el que Pablo enseñaba acerca del reino. Aleluya, amén. Aleluya. ¿Sí? Y Gracias, aquí hay Jesús. otro discípulo y Felipe. apóstol llamado Felipe. Amén. Amén. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué? El Evangelio. El evangelio del reino de Dios. Amén. Es completa toda la frase, como les decía. Amén. Amén. Aleluya. No nomás Amén. el evangelio, sino el evangelio del reino de Dios. de Dios. Amén. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la enseñanza es las buenas nuevas del poder de Dios, de su autoridad, que nos permite caminar en todo ese poder, Amén. que Amén. nos permite por pie propio ir y caminar hacia Él y regresar y andar caminando. Andar Aleluya. paseando, andar bailando con su gloria, Aleluya. Aleluya. Amén, Bendito. danzando con su gloria. con sus ojos de gloria, cubriéndonos, respaldándonos, Aleluya. dando testimonio. Amén. 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 Gracias, Amén. Jesús. Aleluya. Aleluya. Pues, pero no sé, siento repetirlo. La predicación es el evangelio del reino de Dios. Para todo aquel que diga que no es cierto. Amén. 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 Porque me he topado con mucha gente, desde aún antes de yo no entender este principio, esta maravillosa palabra del evangelio del reino de Dios, había muchos que se negaban nomás al oírlo del reino. Amén. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza, Aleluya. Amén. hay una enseñanza en el cual se le ha dado un mal uso a la palabra el reino. Aleluya. Amén. Se ha enseñado mal. Amén. Y cuando se enseña mal, se le da un abuso. Amén. Se ha abusado esa palabra. Amén. Que ya la mayoría de pastores que oyen acerca del reino de Dios Aleluya. Aleluya. Amén. cierran su corazón a esa palabra. Sí, señor. Ha sido mal utilizada y por lo tanto mucha gente se cierra. Se cierra. Amén. No, eso no es. Hermano, hermana, escudriñe su palabra con Amén. cuidado. Amén. Amén. Todo principio mal usado tiene que ser alineado conforme a la palabra. Amén. Amén. Aleluya. Cuando la escritura habla o alguien que dice que el reino de Dios aquí y ahora, ese hombre está malentendiendo lo que lee. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, ¿entiendes? Le dice a no me acuerdo quién fue, a un personaje, le dice, no fue nuestro Señor Jesucristo. Hay dos, no fue Felipe, perdón, al eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Amén. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? Amén. Aleluya. Lo mismo para esos que dicen el reino aquí y ahora. Hermano, hermana, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? Amén. 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 Y muchas veces se abusa de eso. No es que no tengamos esas bendiciones, pero el Señor, para poderlas derramar, y pasa lo que hace y nos lleva a la parábola de que hace un personaje en la parábola
del hijo pródigo. Aleluya. Aleluya. Hay gente que va a pedir solo los bienes a Dios, Amén. Aleluya. sin saber valorar, Aleluya. sin saber apreciar ni cuánto cuestan. Amén. Amén. Entonces, va a llegar un tiempo que se les va a acabar eso. Aleluya. Ese amor, ese fuego por Dios. Aleluya. Nomás se van a acordar de Dios. Y yo quisiera estar en la casa de Dios. Pero van a estar atados muchos. Muchos no van a poder regresar por el Aleluya. abuso, porque piden cosas a Dios. Y cuando hablo de regresar a Dios, estamos hablando de ir en el arrebatamiento. Aleluya. Amén. Amén. Dice que un hijo pidió, aunque aquí no lo puso en lo terrenal, dice, y volvió al Padre, sí. Dios se alegra, pero lo estoy llevando en esa parte un poco más profundo. Aleluya. Aquel que pide para los deleites en la carne, Aleluya. Aleluya. no es que estemos libres, pero que vivamos arrepintiéndonos y luchemos contra esos deleites. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Y que tengamos cuidado de qué pido. Amén. Amén. Dice que si pido para la carne voy a cegar corrupción. Amén. Que tengo que pedir más hacia lo espiritual. Amén. El hijo pródigo, yo sé que estoy mal usando, fuera de contexto, como muchos dicen, pero es el propósito en esa parte. ¿Cómo pido? Aleluya. ¿Y cómo gasto las riquezas que Dios tiene? Amén. Amén. Aleluya. Me pudiese pasar como aquel que solo quiere solo lo bueno de Dios. Amén. Pero ¿y qué a la hora que viene la lucha, a la hora que viene de restituir? ¡Aleluya! Me refiero a restituir con esa palabra, no sé si la estoy entendiendo bien o aplicando bien. Me refiero a pagarle a Dios o aguantar la lucha, la prueba, el someterme a Dios. ¡Aleluya! Resistir al diablo. Amén. Para esperar a que él huya, no que huya yo. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 El hijo pródigo pidió sus bienes. Amén. Si yo no contemplo todo lo que el Padre tiene, el Padre me da cosas, Amén. nos puede dar cosas, Amén. pero nos está dejando saber que hay algo más valioso todavía que las posesiones terrenales Amén. Amén. que se puedan obtener. Aleluya. Amén. Amén. Y lo más importante en esta parábola, ¿sabes qué es? El regresar al Padre. Amén. Amén. Y hablo basado en Isaías 51. Aleluya. Aleluya. Oídme los que seguís la justicia. Amén. Mirar a la roca de donde fuisteis Arrancados. arrancados. Aleluya. Al hueco de la cantera. Amén. Amén. A donde tienes que regresar. Amén. Amén. Fuimos arrancados de Dios y tenemos que regresar Aleluya. a donde fuimos arrancados. Amén. Gracias, Jesús. Por eso la mayor bendición sencillamente no aplica, pero me está permitiendo ver ahí que ok, el hijo gastó todo, pero me dice, la mayor bendición fue regresar al Padre. Amén. Que regresando al Padre, llegando, si se logra uno ir al cielo, Aleluya. regresar al Padre, tendrás otra vez lo que tenías antes. Amén. 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 Aleluya. Lo que no recuerdas, lo que no sabes, lo que Él tiene en su bodega, en su tesoro. Aleluya. Eso a ti te corresponde. Amén, amén. Eso a mí me corresponde. Aleluya.
Pero no nomás para aquí, sino hablamos para siglos venideros. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito. Aleluya. Bendito. Esa es la parte con eso. Porque se ha mal usado la palabra, el reino de Dios aquí y ahora. Amén. No quiero quedar solo con esa parte de decir, habló y criticó a los que hablan de eso. No. Aleluya. Necesito ponerlo como debe de ser en el orden. Aleluya. El reino de Dios aquí ahora significa lo que la mayoría habla de conocer a Cristo, de conocer el Evangelio. Aleluya. Y como dice las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. caminar bajo los principios del reino de Dios Aleluya. en esta vida, cuando todavía es no es físico su reino. Aleluya. Porque dice cuando no ha bajado a la tierra literalmente, Bendito que Dios. sea palpable para ti, para mí, Bendito. ese reino. Aleluya. Cuando todavía no es palpable, ese es el término y esa es la parte del reino de Dios aquí y ahora. Son las cosas espirituales, el poder de Dios, aún aunque no lo puedas ver. Me Aleluya. refiero a ver a Dios, Aleluya. me refiero a ver a Dios, ver al Hijo, Aleluya. aunque hay muchos que lo ven. Amén. Pero para aquellos que están escépticos en que hasta no ver, no creer, Aleluya. ahí está hablando de un reino que hay que caminar, de Amén. una autoridad que hay que obtener, Amén. de un gobierno bajo el cual hay que ponerse. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. El reino de Dios sobre todas las cosas. Y lo único que Él hace falta que nos lo pruebe. Muchos ya han olvidado el reino de Dios sobre los animales. Aleluya. Aleluya. Que Dios gobierna sobre ellos. Que Amén. Dios gobierna sobre la luz. Amén. Amén. Hablando de la luz or, que Aleluya. es Dios mismo. Amén. Aleluya. Hablando en el orden como fue en el Génesis, primero la luz, que Dios gobierna sobre el sol, la luna y las estrellas. Amén. Sobre los astros que vemos allá afuera. Amén. Amén. Que Dios tiene gobierno sobre ellos. Amén. Que a ellos Dios no los perdió. Aleluya. Aleluya. Quien se perdió fue el ser humano. Amén. Amén. Sobre quien Dios estableció su gobierno. No Amén. hablando de esta tierra, sino sobre gente. Aleluya. Aleluya. Entonces, que Dios gobierna sobre sol, luna y estrellas. Amén. Que Dios gobierna sobre la naturaleza. Amén. Hablo de esa parte sobre la tierra, que la tierra le obedece. Amén. Le dice, monte, levántate. Amén. Monte, échate allá y el monte Amén. se echa. Amén. Ven. Habla sobre las aguas. Amén. Abra expansión y se separen las aguas de las Amén. aguas y las aguas que están sobre las aguas. Aleluya. Amén. Aleluya. 3. ¡Santo! Bendito. Si metemos hay mucho más junto con los abismos. Aleluya. Aguas debajo, agua en medio, agua más arriba. Aleluya. Amén. Aleluya. Que Dios gobierna sobre las aguas. Amén. Amén. Que Dios gobierna sobre las plantas. Amén. ¿Cómo es que Dios gobierna sobre la luz? Aleluya. El sol, la luna y las estrellas. Bendito. Porque el sol tiene su trabajo. Y Amén. el sol sigue ejerciendo su trabajo para Amén. que haya alimento. Porque Amén. fue una promesa de Dios. Amén. Fue Amén. que siempre habría cementera. Que Aleluya. siempre habría semillas. Que siempre habría la palabra. Bendito. Santo. ¿Cómo es que Dios gobierna? Ya vimos sobre el sol, sobre la luna. Porque Aleluya. la luna sigue ejerciendo su trabajo. Sigue habiendo día y sigue habiendo noche. Amén. Y
Consecuente, junto con la luna vienen las estrellas. Aleluya, amén. Y no ha cesado el ciclo. Todavía sale la Osa Mayor, la Osa Menor, el Orión. No las conozco las constelaciones, Aleluya. pero las únicas que me sé se las menciono. Siguen saliendo. Aleluya. Y no Amén. todo el tiempo se ven. Tienen su época. Dios las está gobernando. Dios las saca a pasear, dice la Escritura. Aleluya. Que Él saca a la Osa Mayor, a la Osa Menor. Ya. Bendito. Que Él saca a Virgo, que Él saca a Piscis. Amén. Aleluya. Amén. Bendito. Pero hablamos de las constelaciones, no del lado negativo. Amén. Amén. Son estrellas, cosas celestiales, Amén. señales. Creación de Dios. Entonces Dios sigue gobernando sobre esas cosas. ¿Y ellos no les obedecen? No, porque Dios no perdió la autoridad sobre ni ese gobierno sobre esas cosas. Eso lo gobierna y lo sigue gobernando Dios. Aleluya. Vamos sobre el agua, las aguas. Aleluya. Tengo la cita de eso que acaba de decir. De las estrellas. ¿Quién la quiere? Amén. Para comprobar a la gente que ve, me dijo, no, porque muchas veces, Amén. porque mencionó Piscis y mencionó, y es interesante que se sepa, porque cuando se escucha esa palabra dentro de los cristianos, La Escritura habla de la Osa Mayor, sí señor, amén, la Osa Menor, 38, de las constelaciones. 32. ¿En qué libro estamos? Estamos en el libro de Job, es desde el 31, hermano Men. Amén. Dice, Job 32, 38, 32. 38, 31. 38, 31, sí señor. ¿Podrás tú atarlo Los lazos Los lazos. de las los lazos Pléyades. de las Pléyades? ¿Qué son las Pléyades? ¿Quiere estudiarlo? Si quiere nos vamos a Amén. las raíces. Si está contemplado dentro de su tiempo, si no las estudiamos después. Después. Ok. O desatarás las ligaduras de Orión. Orión. Amén. Orión. Es una constelación Sí, señor. bien mencionada en la Biblia. Amén. Amén. Sí. 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Aleluya. Amén. Aleluya. Yo no sabía que la Biblia hablaba de osas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Está hablando de constelaciones. Sí, señor. Está hablando de las ordenanzas de los astros. Que Dios no ha perdido la autoridad sobre ellos. Amén. Su gobierno sobre ellos. Amén. Oh, santo. Aleluya. Aleluya. Y no nomás dice a la Osa Mayor, sino A sus hijos. Sus hijos. con sus hijos. Amén. Los osesnos, Amén. los ositos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Hablábamos de las aguas. Amén. Déjame decirte que las nubes son agua, pero en estado gaseoso. Aleluya. Sí, señor. Amén. Tenemos el agua sólida, Sí, que es señor. el cielo, Amén. el agua líquida, que son en movimiento. Y Aleluya. tenemos el estado gaseoso, que son las nubes. Amén. 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 Ahí donde estaba hablando de las nubes. Versículo 33. ¿Supiste ¿Viste tú tú? las ordenanzas de los cielos? Porque dice que los cielos son bóvedas celestes, división de aguas. Tienen órdenes para guardar, para acumular aguas. Aleluya. Aleluya. Alzarás tú de su potestad en la tierra. Dice 34, alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra de muchedumbre de aguas. Aleluya. Está hablando que la nube que lo cubre son aguas. Amén. Y en lo literal lo podemos comprobar cuando se empieza a formar una nube y mientras más negras, más oscura, más agua. Más Aleluya. agua. Amén. Que al grado que hay que tener cuidado porque el mundo está sufriendo en algunos países. Dios le hace la pregunta a Job, ¿cómo es que
se pueden detener las aguas? ¿Cómo las nubes pueden contener las aguas sin que se caigan, sin la orden de Dios? ¿Cómo es eso? ¡Aleluya! Aleluya. El peso, la cantidad de agua, la cantidad de toneladas, la cantidad de aguas El agua tan que pesada. guardan. Y a pesar del peso, y a pesar de estar flotando, y a pesar de todo eso, Dios No le dice caen. a Job, ¿cómo es que no se caen hasta que yo doy la orden? Estamos viendo el gobierno de Dios. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Amén! Gracias, Jesús. Sobre lo que... ¡Aleluya! Lo que ronda alrededor de las nubes y del agua. De ahí Aleluya. sale electricidad. ¡Amén! ¡Amén! Vienen a ser los relámpagos, y ahí lo dice. ¡Amén! Dios tiene autoridad sobre los relámpagos. ¡Amén! ¿Enviarás tú los relámpagos ¡Amén! para que ellos vayan y te dirán, henos aquí? ¡Amén! Aleluya. ¡Aleluya! Aquí, Señor. ¿Le seguimos o ya hasta ahí? Hasta ahí llegó. Vamos a ver la otra parte. ¡Aleluya! ¡Amén! Aleluya. Aleluya. Viene nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo corto y rápido. Dice que están en medio de una tormenta. Le dicen a los discípulos, vamos al otro lado. Y se ¡Aleluya! levanta ¡Amén! la tempestad y la tormenta. Amén. Y están juntos las aguas de arriba y las aguas de abajo. Aleluya. Está el mar y se están inundando. Pero arriba, ¿sabes que cuando hay tormenta la provocan las nubes? ¡Aleluya! Si ¡Amén! no hay nube en el mar, no hay tormenta. ¡Aleluya! Las aguas de arriba y las aguas de abajo te quieren aplastar. Amén. Te quieren hundir. ¡Amén! Oh, Amén. santo. Aleluya. ¡Aleluya! Entonces dice que se levanta y ordena. Enmudece y calla, le dijo a las aguas de abajo. ¡Aleluya! La tempestad, por lo cual obedeció. ¡Aleluya! Aleluya. ¿Quién es este hombre que aún los cielos y los mares le obedecen? Dios no ha perdido el gobierno sobre cielos y mares. ¡Aleluya! Y más cuando hay nube, mijo. Digo, cuando hay luna. Aleluya. Hay más influencia sobre las aguas. Amén. Amén. Cuando la luna Se está sobre. alborotan Sí, y amén. empiezan a El nivel de las alabar. aguas sube. Empiezan Y a si hay alabar. tormenta, peor todavía. Aguas. Empiezan a alabar al Señor. Amén. La luz no hace que. ¿Verdad? Amén. Que Alaban se al alegra Señor y este. Es lo que provoca las tormentas. Vamos en el orden ¡Aleluya! de la creación. Aleluya. Dice que del mar, de las aguas salieron los peces que, perdón, Aleluya. salieron los peces que vuelan también, y También. las aves que vuelan. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. De las aguas. Amén. Porque Dios separó. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo es que los peces, según en su ciclo natural, siguen reproduciéndose y ha habido miles de años y sigue habiendo peces? Y no nomás eso, aumentando, aumentando. Aumentando y aumentando porque tienen que darle alimento a la creación que Dios hizo. Porque tienen que darle alimento a la creación para otros peces. Amén. Y para alimentar Amén. al ser humano. Amén. Porque era el trabajo Aleluya. de esos animales. Ellos no han desobedecido la Los voz de peces siguen estando bajo reproducirse. el gobierno de Dios. Aleluya. La orden era reproducirse. Amén. Dios sigue teniendo gobierno sobre las aves. Amén. Y sojuzgar. El sojuzgar era para los hombres. Mira, los peces no es mencionado como plaga en Egipto. Aleluya. Que no se podían salir del agua. Aleluya. Si no hayan venido a Aleluya. formar alguna plaga que Dios les haya mandado. Aleluya. Pero ¿qué te parece? Las aves. Aleluya. Aleluya. La Biblia habla de que las aves van a obedecer y obedecen a ciertos mandatos de Dios. Amén. Aves incluye mosquito, mosca, muchas cosas que vuelan que aún están sobre la tierra. Aleluya. Aleluya. Perdón, estoy mal. Aves, hablamos de solo aves aladas. Amén. Me estoy yendo fuera de orden, perdónenme. Aleluya. Dice que Dios invitará a aves
para la comida que Él tiene preparada para las bodas del Cordero. Aleluya. A Aleluya. cierta cantidad de aves cuando Él vaya a ir a la guerra en Armagedón. Y le va a cambiar la naturaleza Amén. a muchas de ellas, porque van a comer Amén. carne. Van a comer Amén. carne. Sí, Señor. Amén. Entonces Dios tiene potestad sobre ellas. Amén. 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 Dice la Escritura que la tierra y la naturaleza está sujeta a Amén. padecer y ver toda la maldad que el hombre, por causa de desobediencia, por eso está sujeta, pero está bajo el gobierno de Dios. Dios la sujetó a padecer todo eso, nomás por causa del hombre. Aleluya. Amén. No porque ella fue maldecida por causa de que el hombre desobedeció. Aleluya. Pero ella sigue obedeciendo a Dios. Amén. Si Dios dice que se parta la tierra se parte. Amén. Y dice que se aplane, se aplana. Amén. Levántese montaña, se levanta montaña. Amén. Amén. En el milenio va a pasar eso. Amén. Amén. Cuando todo dice la Escritura, decía la hermana Laura que se impactaba, que cómo el niño meterá y jugará en la cueva de la serpiente, que cómo habitará la osa, el león y la vaca juntos. Aleluya. Y estarán todos tranquilos. Amén. 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 Jesús. Aleluya. Dios no ha perdido el gobierno sobre los animales, Amén. Amén. salvajes y no salvajes. Amén. Amén. Dios puso animales para que estuvieran cerca del hombre. Aleluya. Hubo animales para mantener un balance en el ciclo Sí, Señor. de descomposición. Amén. Y ahí mete todo tipo, Amén. bacteria en la cadena alimenticia. Sí, Señor. Amén. Lo que conocemos como la cadena alimenticia. Amén. Entonces, desde el gusano, la bacteria, Amén. los buitres, y Amén. sucesivamente la cadena Amén. hasta llegar Aleluya. a lo que se muera, ya sea el ser humano o el animal. en el Amén. campo. Amén. Amén. Aleluya. Dios tiene control sobre eso, Aleluya. Amén. Aleluya. al grado de que el ser humano se sigue reproduciendo, los animales se siguen reproduciendo. Amén. 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 A pesar de la contaminación. Dice, ¿cómo es que puede usted decir, me viene a la mente, cómo es que puede usted decir que los animales obedecen a Dios y Dios no ha perdido su gobierno? Hay Aleluya. un ejemplo claro en la Escritura, donde dice que va el profeta, amén, Eliseo, y que le dicen, calvo, sube, Amén. calvo, sube. Amén. Se estaban burlando de él. Amén. Y les dice, si soy varón de Dios, que los osos, amén, les dio una maldición y fueron, por estarse burlando de él, no me acuerdo si fueron leones o osos que los Osos. atacaron. Osos, Ujú. amén. Ahí, aquí está, Segunda de Reyes 2:23. Segunda de Reyes 2:23. Déjeme, le doy completo este lado para... Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Gracias a Jesús. ¿Quiere leer Dele, ¿verdad? contexto? Dele. Ustedes, no ustedes. Dice 23. Después subió de ahí a Betel. Bueno, déjeme ir. Saliendo a los manantiales de las aguas, echó sal dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte
y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Amén. Amén. ¿Tiene Dios autoridad sobre las bestias? Sí, Señor. Amén. 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 Aleluya. Yendo en el orden, continuamos. Amén. Las Amén. plantas obedecen un ciclo de vida Amén. para alimentación, unos más cortos que otros. Amén. Igual que el Amén. ser humano, unos Amén. más que otros. Cada quien a su Amén. estilo. Amén. Cumplen el propósito de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Obedecen Aleluya. al gobierno de Dios. Amén. Amén. Si Dios da una profecía por medio de un profeta y dice, vendrá hambruna, Amén. Amén. se cumple. Aleluya. Ya Amén. sea que Dios haga que no crezcan, ya sea que Dios mande por inundación castigo, Aleluya. ya sea que Dios mande su ejército de plaga de langostas que se coma eso como en Egipto. Aleluya. Aleluya. Porque dice que Dios tiene ejércitos. Amén. Jehová de los ejércitos, ¿de qué ejército quieres? Aleluya. ¿Quieres ángeles? ¿Qué Aleluya. te Aleluya. parece ejército de avispas? Amén. Amén. ¿Qué te parece su ejército de langostas, Aleluya. Aleluya. de Amén. hormigas, Amén. de ranas, Aleluya. Amén. Aleluya, De amén. piojos. de piojos? Amén. Aleluya. ¿De qué ejército quieres? Amén. Amén. Aleluya. Amén. ¡Eso! Aleluya. 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 Dios no ha perdido su autoridad. Amén. Amén. Y el hombre tiene que trabajar para sacar su alimento. Las cosas se reproducen, pero hay algunas que tienes que plantarlas, hacer tu trabajo Amén. o tirar la semilla para que crezca. Amén. Dios se Amén. encarga de lo demás. Aleluya. Amén. En buena posición Amén. donde la sembraste. Aleluya. Cayó. Como hay bosques. En buena Están tierra cumpliendo. como en lo espiritual. ¿no? Amén. Están cumpliendo con lo que Dios les llamó y en los bosques nadie las Amén. siembra en lugares Aleluya. específicos. Amén. Solo crecen ahí y se anidan todo clase de animales. Amén. Y de aves. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Hasta ahí Jesús. con esa parte. Aleluya. Amén. Aleluya. El abuso de la palabra, el reino de Dios aquí ahora. Amén. Estábamos viendo cómo lo de el poder de cómo es mal usado del poder de Dios, el reino de Dios aquí ahora. Amén. Vimos que el reino de Dios aquí ahora es acerca de la salvación. Y Aleluya. que como Dios, sobre lo único que perdió, su gobierno fue sobre el ser humano. Aleluya. Y que cómo es que sobre todo su reino, que muchas veces no entiendo y no veo y no comprendo, está gobernando o teniendo su reino sobre toda la demás creación, Aleluya. excepto el ser humano hasta que viene a Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Por eso los hermanos que hablan del reino de aquí ahora, sí, pero no es para malgastar, no es para abusar, sino eso del reino es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué dice usted que lo del reino es para hacer la voluntad del Dios? Lo que está establecido que el ser humano tiene que hacer. Aleluya. Aleluya. Y es meternos que cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa. Amén. Que Dios Aleluya. dispuso que el hombre tenía que hacer. El hombre, dice la escritura, que estaba en Dios. Fue enseñado por Dios. Salió de Dios. Entonces, si estaba en Dios y fue enseñado por Dios, ¿qué le fue enseñado por Dios? Aleluya. Aleluya. Fue verdadeado. Amén. Amén. Entonces el hombre, su trabajo era hablar la verdad Aleluya. Amén. y hablar. Dios al hablar da vida. Y Amén. el trabajo del hombre, parte del trabajo del hombre es
hablar vida. Aleluya, amén. Hablar verdad con mi hermano, mi hermana, y hablar vida con mi hermano y con mi hermana, con todo lo que me rodea. Aleluya. Aleluya. Es un trabajo o algo estipulado de parte de Dios para el hombre que no se ve si no tiene uno el análisis y el entendimiento de lo que pasó antes de pecar, estando en el huerto de Edén, en el Génesis. Amén. 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 Aleluya. Cuando menos puedo ver y observar esas dos partes del trabajo del hombre, de lo que Dios tiene allá que nos tiene que revelar, ¿sí? Aparte de lo que ya la Biblia en el Nuevo Testamento nos revela y agrega, como el ser perfeccionados, Aleluya. como el crecer hasta la estatura del varón perfecto. Aleluya. Amén. Amén. Seguir los pasos de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Pero dentro de lo que es el reino y el gobierno o el trabajo, hablé de esto, de lo que el hombre tenía que hacer, comparado con qué y con quién, con que cada creación ya tiene estipulado lo que tiene que hacer. Las plantas, producir y dar alimento. El Aleluya. animal igual. Las aguas, obedecer y no traspasar el límite más que Amén. cuando Dios se lo Amén. diga. La tormenta, no soltar las aguas, las nubes hasta Amén. que Dios no se lo diga. Amén. La tormenta, no empezar hasta que se le dé la orden. Amén. Las Amén. constelaciones moverse con Las constelaciones, esperar a que las saque a pasear. Aleluya, amén. O sea, Aleluya. todo obedece Amén. a un patrón, Amén. a un gobierno. Amén. Entonces, a eso mismo estoy basando el ser humano. Aleluya. El ser humano tiene establecido y en lo que fue verdadeado conforme es Dios, y el hablar la verdad Amén. y dar vida, producir vida. Aleluya. Pero perdió esa parte y se le ha olvidado. Amén. Porque perdió su identidad de quién era y qué Dios le dijo que tenía que hacer. Amén. Lo he perdido. No guardó Lo el perdí. huerto, no labró el huerto, creció la mala hierba, los espinos y toda la mala hierba El reino de Dios es el 10% del Hijo. que Y el reino de los perdiera cielos es el su 90% del Padre. Gloria a Dios. Amén. Entonces estamos hablando de la autoridad, el poder que Dios tendría que estar ejerciendo sobre el ser humano, pero no está como tiene que ser en todos los seres humanos. Amén. Amén. Pero eso llegará, en el cual sea como en el principio. El principio será como en el final será como en el principio. Amén. Amén. ¿Cómo? Aleluya. Sí, en el principio el hombre estaba en Dios. Dios se paseaba, vino a esta tierra y Dios caminaba en esta tierra, pero trajo algo en un área especial, el cual Él lo plantó. Y Dios se paseaba y tenía una comunicación y una relación con el hombre. Amén. ¿Qué crees que es? Que va a ser lo que es el milenio. Aleluya. Aleluya. Por 1000 años. Un establecimiento del cielo en esta tierra. Aleluya. Paz, gozo, tranquilidad, amor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas cosas que digo, no lo alcanzo a entender. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, el reino de Dios, o más bien, lo que sigue después de esta lucha y confrontamiento, es el reino o el cielo bajando a la tierra. Amén. Bajando Amén. hasta establecerlo. Y es donde viene el reino del Hijo físicamente. Hablando que va a ser palpable y visible a todo el hombre que viva en ese entonces. Aleluya. O a los que les toque que sean elegidos para vivirlo. Y aún habla muchas cosas que no entiendo y no comprendo. Como dice que algunos van a tener que ser llevados por judíos Aleluya. a la ciudad santa.
Entonces quiere decir que va a haber gente que tiene menos entendimiento y habrá rebeldía en ciertos lugares o en ciertas cosas, en ciertas áreas, que tal vez estoy confundido con eso, pero hay muchas cosas que se mencionan que dice uno, ¿cómo? ¿Va a haber eso? Habrá un territorio especial. Es que ya donde es, Dios esté. ya es un territorio especial, hermano Manuel. Desde que antes de que usted y yo naciéramos, Dios plantó el reino de Dios en usted y en mí. Por eso la palabra de Dios menciona que el reino de Dios está en medio de nosotros, dentro de nosotros. Que fue llevado cautivo, es cierto, por el pecado. El reino de Dios fue llevado o tapado o puesto. Los ríos que deberían de fluir de ahí fueron pervertidos por los 12 canales de pecado que fluyen a través de usted. Pero el reino de Dios está en usted. Amén. La diferencia es cuando retomamos o cuando Él empieza a retomar su reino, es cuando usted acepta a Jesucristo. Es cuando el hombre necio sale del trono y Jesucristo toma su posesión que debería de haber tomado desde el principio, pero el pecado lo sacó. Esa es la parte que la mayoría no entendemos. Fíjese bien, todavía Dios nos ha dado algo más especial, porque dice la palabra de Dios, y plantó Dios un huerto en la tierra. Lo mismo hizo con nosotros, plantó un huerto en esta tierra, pero a nosotros nos agregó y plantó un oído especial para que estuviéramos alerta. Por eso traemos todos la sensación de algo sobrenatural, diferente, que no lo obtenemos en el momento que decimos hay algo sobrenatural. Necesitamos que Dios en su tiempo llegue y establezca el tiempo específico en el cual el reino de Dios va a ser abierto. Por eso dice que buscad primeramente el reino de Dios primero. No dice después. Buscad primeramente el reino de Dios. O sea, si buscas a Jesucristo como debe de ser, todo lo demás te va a ser añadido. Amén. Amén. Todo. Porque si no tienes el reino de Dios como debe ser, alineado como debe de ser, nunca se te van a dar las añadiduras. Y de estas añadiduras está hablando de las bendiciones que obtuvimos en la eternidad pasada, hermano. Amén. Por eso muchas gentes malentendemos esto que usted dice que es mucho y que no lo alcanza a entender, porque está tomando de un lado y lo está tomando de otro y lo está tomando de otro y está tomando de otro y no toma lo principal, que es el reino de Dios, Jesucristo mismo en nosotros. Cuando tomamos a Jesucristo mismo en nosotros y nos damos cuenta que el reino es de Él y es Él mismo el reino, entonces le damos la oportunidad a que ese reino tome posesión de los demás reinos que han llevado o que han sido llevados cautivos a causa del pecado. Le permitimos a Él conquistar. Fíjese bien, pídeme y te daré por herencia las naciones, estas naciones que están dentro de nosotros. Esto va tomando un lugar de aquí, otro lugar de allá, otro lugar de allá y otro lugar de allá. Cuando venimos a recibir y tenemos el reino de Dios real como debe ser y aceptamos a Jesucristo, que Él sea nuestro rey, Él toma posesión del reino y empieza a conquistar lo que había sido conquistado por el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que dentro del reino, que deberían de salir aguas diferentes, salen malos pensamientos, salen adulterios, sale fornicación, sale todas esas pobredumbres de pecado o muchedumbres de pecado que hay dentro de nosotros, porque están dentro tomando posesión de un reino que no les pertenece. Por eso el necio estaba gobernando antes de que nosotros estableciéramos el reino de Dios dentro de nosotros. Ya estaba. El detalle es que tenía que ser
descubierto, sacado a flote. Por eso, el reino de Dios le pertenece al Hijo al 10%. Y el reino de los cielos le pertenece al Padre al 90%. Son cosas que tienen que ser descubiertas. Cuando el Hijo de Dios crezca en el 10% de nosotros, que es su reino, entonces viene a tomar posesión el Padre dentro del 90% de nosotros, que es el inconsciente o subconsciente. Amén. Amén. Yo sé que está complicado para muchos, yo eso lo entiendo muy bien, porque a mí se me abrió el entendimiento desde el principio con esa área, y yo pensé que ya toda la iglesia teníamos el entendimiento desde ese punto de vista. Pero yo veo que no ha sido tomado el entendimiento como debe ser, porque al tener nosotros a Jesucristo, Él tiene que tomar el 10% que le pertenece para crecer Él dentro de nosotros. Es la parte del reino de Él. Él tiene que tomar su reino dentro de nosotros para poder entregarle el reino al Padre. Amén. No puedes ir al subconsciente si no tomas el consciente mismo. El consciente de ti mismo es el 10% para poder entregar el 90% del subconsciente. Pero mientras el 10% no haya sido tomado por Jesucristo, no puedes tener, o Dios no le puedes dar permiso al Padre de que pertenezca o tome como posesión el otro 90% que le pertenece a Él. Amén. Yo creo que sería interesante meternos un poquito más a ese estudio. Más adelante yo lo tomo. Pero sí es interesante. El 10% le pertenece al Hijo, mijo. Y el Hijo ya está dentro de nosotros. La diferencia es que nunca le hemos dado la autoridad como rey. Siempre lo desplazamos y permitimos que el pecado lo siguiera manteniendo afuera. Pero cuando lo dejamos entrar, Él empieza a tomar eso. Y empiezan a fluir los 12 ríos que deben de fluir como deben de ser. Dejan de fluir los malos pensamientos, dejan de fluir los adulterios, las fornicaciones, deja de fluir todo eso que está dentro de nosotros. Amén. Porque de ahí sale. El reino de Dios fue tomado y de ahí salen todas las cosas. Ese es el reino de Dios, el de Jesucristo, que fue tomado y que ahora Jesucristo está retomando. Por eso está ensanchando el territorio para poder apoderarse del reino que le pertenece a Él, para poder entregarle su reino al Padre. Y eso es la parte que todavía les falta a algunos entender bien. Entonces hay que meternos de nuevo en ese tipo de estudios, porque yo suponía que hace mucho tiempo lo habíamos enseñado y parece ser que no te quedó tan claro como estoy tratando de explicárselos, porque todavía veo sus caras, que no ha sido bien entendido ese principio. Y si no entendemos ese principio bien como debe de ser, entonces estamos agarrando de aquí tantito y medio entendemos, pero no estamos entendiendo completamente como debe de ser. Y así lo veo, lo siento, y por eso hay ciertas confusiones que el enemigo quiere meternos entre nosotros. Porque usted entiende poquito y luego usted entiende poquito y luego usted entiende poquito y yo entiendo otro poquito. Pero no formamos el todo del 10% de Jesucristo. No lo formamos todo. Entonces necesitamos que eso sea retomado de nuevo, que se entienda así como se entendió tabernáculo. Así debemos entender el reino de Dios. Porque necesitamos entender lo mismo. Tabernáculo y el reino de Dios es lo mismo. El templo y el reino de los cielos es lo mismo. Ambas cosas equivalen a lo mismo en diferentes principios. Y el uno lo lleva al otro y el otro lo lleva al uno. Amén. Esa es la parte que tenemos que entender. Porque si estamos ejemplificados con la tierra, y Dios plantó un huerto en la tierra, en la suya también plantó un huerto. En la mía también plantó un huerto. Que el reino fue erradicado o sacado gracias al pecado. Y que el pecado tiene 12 ríos contaminados y hay uno que lo gobierna. Y es el principal que hace que todas las cosas, cuando estamos sin Cristo,
fluyan hacia el pecado y no hacia las cosas espirituales. Aunque tenemos algo dentro de nosotros que hace que percibamos ciertas cosas espirituales, porque ese reino que está dentro de nosotros no está muerto, está tapado por el pecado, está inundado de pecado y no hay manera de que sobresalga porque no le damos oportunidad. Pero si usted se acuerda, usted tiene nociones de la existencia de Dios. Aunque no viviera en la presencia de Dios, aunque no buscara de Jesucristo, aunque no tenía a Jesucristo dentro, usted tenía nociones de algo sobrenatural que tenía que suceder dentro de usted, a pesar de que éramos de la religión normal. Teníamos la noción de eso, porque eso no está muerto, está tapado. Ese es el reino que está tapado, que está inundado de ríos de muerte. Y son esos ríos que fluyen de dentro de nosotros. Porque de dentro, dice, de dentro del corazón. Y de dentro del corazón está el reino. Y de dentro del corazón hay un reino que se llama mente querer. Es la mente que tiene esa parte que está inundada y que de ahí fluyen todos. Continúe, hermano Manuel. Después continuamos con otro. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, esa parte del gobierno de Dios es sobre, conforme la creación, todo estipulado. Amén. Amén. Y que no podemos mal usar lo que Dios ya estipuló. Amén. Amén. Lo que Dios ya estipuló, y que tenemos que tratar de entenderlo, ¿sí? Y la Escritura nos dice de que a algunos les es revelado al 30, a otros al 60, Sí, otros Señor. al 100. Amén. Y Amén. que, si quiero entender, Aleluya. Amén. ¿sí? Hay Gracias, cosas que Jesús. Amén. me tienen que Aleluya. ser reveladas si quiero saber y quiero aprender. Amén. ¿Sí? Hay Amén. cosas Amén. que algunos lo pueden llamar que se puede llamar incredulidad, Amén. falta de creencia, pero hay cosas que hasta que uno no las vea o no Amén. sea abierto por el Espíritu Santo Amén. Amén. directamente, Amén. o ya sea por medio de la prédica o en lo privado o en la búsqueda de la lectura, Aleluya. las cosas de Dios te sean reveladas en alguna forma Amén. que el Señor Aleluya. ya estableció y Él estipuló. Amén. A veces Amén. queremos que la revelación llegue a todos conforme uno la recibe, pero lastimosamente es el Espíritu Santo el que lo va a hacer y como Él lo quiera hacer y cuando Él lo quiera hacer. Aleluya. Amén. 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 Es en el tiempo de Sí, Dios. sí, sí es nuestro deseo y nuestro anhelo que muchos ya lleguen a cierto entendimiento y a cierto nivel, pero pues lastimosamente con la falta de ayuno, la falta de oración y muchas cosas, aparte no es mi trabajo hacer que la gente lo entienda, debe de estar en mí, pero no soy el Espíritu Santo. Amén. Amén. Tanto la convicción como Amén. el abrir los ojos, amén, Amén. debe de estar en mí ese anhelo, pero no soy el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hechos 14:22. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito. Gloria a Gracias, Jesús. Aleluya. Hechos 14:22. Amén. Amén. Dice así: Amén. confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino Amén. de Dios. De Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito Padre. Aquí es, en esto de Hechos, es el apóstol Pablo exhortando a los hermanos
Aleluya. con luchas, con tribulación. Amén. Amén. Hermano, aflija su carne. Aleluya. Amén. Hermano, ayune. Hermano, Amén. póngase un cierre. Amén. Hermano, ore más. Amén. Aleluya. Perdóname, hermano. Aleluya. En las luchas y en las pruebas. Hermano, le van a hacer esto en el trabajo, le va a pasar aquello. le va a Aleluya. pasar a otro. Amén. Hermano, humíllese. Hermano, aquí, hermano, allá. Dice las palabras. Aleluya. Tenemos que recibir la corrección. Amén. 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 De Dios dice, al Amén. momento me parece mal. Aleluya. Se Amén. molesta uno como el hijo natural. Amén. Ay, no, mi papá me corrige. Amén. Pero dice que con el tiempo dará fruto Amén. apacible. Amén. Fruto bueno. Amén. Amén. Entonces, Amén, cuando aleluya. haya el fruto y pueda ver el resultado de esa aflicción, voy a dar gracias. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Jesús. Muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Niveles o tiempos del reino. El reino consciente, decía el hermano, mientras estemos en vida. Las tribulaciones vienen a partir de las luchas y las pruebas. Y las luchas y las pruebas no vienen en la parte del 30 o cuando se es recién salvo. Las luchas y las pruebas vienen después. Cuando ya vamos creciendo y vamos asimilando que tenemos que hacer algo más que salvarlo. Lucha y prueba para venir al reino de Cristo. Para remar. Para enseñarle lo que le esperaba. Lo que venía Y enseguida. de recién salva ya me venía. Porque ya mire, a usted me la estaban acelerando. Sí. Era aceleración. ¿Hubo lucha y prueba antes de venir a Cristo? Aleluya. Amén. Sí. ¿Antes de entrar al reino? Sí. Amén. Sí. Ujú. Y sigue habiendo luchas y pruebas para crecer, Sí, Señor. para entrar. Amén. Una es entrar en el reino, en el lado espiritual antes de Amén. que sea visible. Amén. Y la otra es, Amén. al tiempo va a haber más lucha. y Sí, más Señor. prueba. Amén. En el tiempo, Amén. Cuando el reino de Dios ya vaya a ser Aleluya. palpable, Amén. cuando vaya a ser materializado, Amén. cuando vaya a ser literal Amén. en esta tierra, Gloria va a a haber Dios. lucha y prueba. Amén. Amén. Y lo hablaba la vez pasada. Aleluya. El enemigo no va a querer entregar el reino. Aleluya. Va a dar 3 años y medio. Después que ya se le cumpla, ¿qué dice? Aleluya. Va a Sí, venir Señor. el Señor Amén. a pelear Amén. con Amén. todos sus escogidos Aleluya. en caballos blancos. Aleluya. Amén. Amén. Y sus ángeles. Bendito. Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Jesús. Por medio de esa lucha se va a entrar también. Así como cesa al principio, de una dimensión a otra, que naces a lo espiritual, también al lado de lo literal Amén. Amén. o lo materializado, Amén. a que se materializa, el tiempo que se vaya a materializar, Amén. Amén. que se vaya a hacer visible y palpable. Amén. Va a haber lucha. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. A Hechos 19:8 es la que hablamos de Pablo también, amén. Aquí Pablo estaba, amén, donde les decía, Amén, aleluya. enseñando, persuadiendo. Y Amén. entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, lo que ya vimos, Amén. discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Pero endurecidos algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se
llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos Salían. salían. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito. Vamos a ir a 20:25. Amén. Amén. Sabemos que dentro de lo que es las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, o de las enseñanzas del reino, Pablo es uno de los que más trabaja y más extiende Aleluya. el evangelio por todos lados. Amén. 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 Dice así: y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más Mi rostro. 28-23. Aleluya. Estamos viendo cómo Pablo, no una vez para decir fue una chiripada, no. Fue por pura casualidad, no. La enseñanza de Pablo, de todo lo que vemos, de crecer a la estatura del varón perfecto, de crecer de los dolores de parto y de todo eso, son enseñanzas del reino que Pablo Amén. entendía Amén. y vivía. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Amén. 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 28-31. Predicando, dice, y Pablo, 30, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Eso sí, fíjate, allá pasaron 2 años, acá Y otros también 2 2. años. Amén. Aparte, amén. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Romanos. Amén. Espérenme, ese de Romanos vamos a esperar. Amén. ¿Me regreso a donde estábamos? Aleluya. Espérenme. Vamos a ir a 1 Corintios 6:9. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. 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 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, Amén. ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Aquí hay muchas cosas para ver, pero más adelante vamos a empezar a disertar sobre versículos, cuáles pertenecen al 90% y cuáles Amén. pertenecen al Padre. Gloria a cuáles Dios. pertenecen al Hijo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Dice 1 Corintios, ahí estábamos, ya leímos el Sí. 9, el 10, perdón. Amén. ¿Sí? Ya leímos esos dos. Vamos a ir, Amén. A Romanos. no, todavía no. Amén. A Gálatas 5:21. Amén. 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 Del 19. 18. Pero 19. si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Es ahí, en el libro de Gálatas, hablándonos de eso, que el que practique esas cosas no heredará el reino de Dios. Colosenses 4:11, perdón. Colosenses 2, 4:11. 4:11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Es Pablo hablando, Aleluya. ¿sí? De los hermanos o sea, dice que le estaban ayudando. ¿En qué? ¿Qué hacían? Dice que estaban trabajando en la obra, Amén. trabajando en el reino, expandiendo el reino de Dios, llevando la expansión del reino, predicando. Amén. Amén. Vamos a ir 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La corrupción hereda la incorrupción. Amén. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. 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 En un momento. ¿Cuánta profundidad dice a saber? Dice que la carne y la sangre no pueden heredar Amén. el Amén. reino de Dios. Amén. Pero aquí es donde le digo que hay que entrar, después vamos a entrar a dividir, porque aquí está hablando, se refiere al reino del Padre. Aleluya. Aleluya. Vamos a ir al 24, 15, 24, ahí mismo, 1 Corintios 15, 24. Luego el fin. Vamos desde el 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. El fin. Cuando entregue el reino al Dios y ahí Padre. Ahí está lo que estábamos comentando hace ratito. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Porque preciso Porque es. preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. 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 Y el postrer enemigo que será destruido es La muerte. la muerte. Amén. 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 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Amén. O sea, lo único que está exento es el Padre. Amén. Pero luego que todas las cosas lo estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las Amén. cosas, para que Dios sea todo en todos, al reino de Dios. Amén. Es el Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Está más claro ahí o no? Ahí está muy claro. Sí. Amén. Si lo leemos desde... Dice... Desde el 23, hermano, si nos lo lee o nos lo enseña de nuevo. Pero cada uno... Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas
las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también Él, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. 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 Para mí está muy claro ahí. Amén. Pero si falta claridad, pues seguimos estudiando. Amén. Amén. Vamos a 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. En poder. Amén. 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 Hasta ahí llegó el versículo. Amén. Entonces el reino de Dios, nuestro alcanzar, nuestro entender y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es: Aleluya. si no tengo poder para vencer, o sea, el poder, dándole la autoridad al Hijo para que Él gobierne. Hay Sí. un poder que viene del nombre, de la sangre, del Entonces, Espíritu de Dios. si no me meto con Dios a tener la unción, si no le busco con la actitud correcta, Amén. con no nomás la actitud, sino el motivo y las cosas Amén. correctas, Amén. Amén. Aleluya. no voy a obtener lo que necesito, ese poder. Aleluya. Amén. Aún así, Tenemos la sangre, El fuego nombre, del el Espíritu Santo. el nombre. Aleluya. Pero si no le permitimos a Él ser la cabeza, Amén. o sea, no estamos sujetos a su Si no estamos gobierno, bajo su autoridad, no lo vamos a dejamos poder reinar. No vamos a No- poder recibir no va a órdenes y someter- a obedecer. No va a someter sus O sea, enemigos, Amén. si no me pongo que son mis enemigos. al grado de sumisión bajo Sí, señor. Él, no Amén. voy a poder No le voy a permitir que Él sujete lo que tenga que sujetar porque estoy no bajo. voy a poder heredar el reino del Padre si conscientemente no sujeto O no me sujeto al Hijo. Amén. Si no me humillo al Hijo, Amén. no voy a poder heredar lo que el Padre promete después Si el Hijo no ha crecido en mí, no puedo llegar al Padre. a intentar crecer a la estatura del Padre porque ni siquiera he llegado a la estatura del Hijo. Amén. Porque el gobierno del Hijo Amén. es la estatura completa Amén. del Hijo. Porque la cabeza del Hijo es el estrado de los pies del Padre. Amén. Amén. ¡Aleluya! Aleluya. Entonces- Gracias, Jesús. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén, aleluya. Amén. Aquí hay un versículo que se puede aplicar perfectamente bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo no puedo Sí. en mis fuerzas, Él puede a través de. Pero hay una enseñanza ahí. Ciertamente hay gente que va a demostrar poder y Aleluya. va a poder entrar en el 10%. Dentro del crecimiento en el 10% va a poder entrar al reino de Dios para hacer algunas cosas. ¡Aleluya! Pero aquí hay una condicional extra. ¡Aleluya! Amén. ¡Amén! La condicional extra para entrar al reino del Padre es Mateo 7:21. ¡Aleluya! Sí, Aleluya. vamos a ir a Mateo 7:21 porque parece que ahí nos está diciendo, si ya tienes poder y autoridad, ya entraste, ya estás crecido. No. Entonces hay una condicional a algo a hacer. Si no nomás, o sea, voy a tener los beneficios del Hijo y a demostrarlo. Pero en cuanto a lo del Padre, mira, nada. Amén. Y es lo que leímos en Gálatas, de los ríos de engaño, todo, que abajo viene lo de los frutos del Amén, de la Espíritu carne. Santo. Amén. Amén. ¿Verdad? Los frutos de la carne y los frutos del Amén. Espíritu Santo.
Entonces, si no tenemos los frutos del Espíritu Santo, que yo siento que es lo que va a ir el Señor transformando, convirtiendo, ¿verdad? Todos esos frutos Amén. de la carne en los frutos del Espíritu Santo, pues no vamos a estar crecidos. Hay un poder que sí puede, cuando yo me declaro no poder. O sea, yo no puedo, pero hay alguien que sí puede dentro de mí. El que El está reino dentro de de mí Dios. sí puede hacerlo. Cuando Estamos hablando del reino de Dios, pero el reino de Dios es un tema general, pero mantiene muchos aleluya, ámbitos amén. Amén. no vistos para el ser humano y no entendibles para toda mente. Amén. Nos llevan a A nuevos entender. niveles. Amén. Por ejemplo, hablábamos de que Dios profundidad en la gobierna palabra. sobre todo, sobre la luz, Amén. los Amén. astros celestes, la luna, las estrellas, el sol, y sobre el aire, el agua, el mar, la Amén. tierra, las Amén. plantas, Sobre las los cuatro aves. elementos principales, Sobre fuego, los cuatro agua, elementos tierra, principales. aleluya. Sí, entonces, Amén. ahí, bueno, pero acá dice que es poder. Sí, acá se manifiesta en poder, Amén. pero ese es de Él. Y acá estamos hablando de otra cuestión, de que yo puedo tener cierto poder, pero que no basta con eso. Sí. Amén. ¿Sí? Porque mucho de ese poder o lo crezco o me es dado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Los dones, ¿qué son? Cuando es poder por don y no por crecimiento, Sí. ahí es donde entra Poder por don. Hablamos de ¿Qué? echar fuera a demonios. través de regalos que Dios mismo le dio, que Tener no hubo super fe. un costo de parte de Sí. nosotros. Amén. El don de fe. El don Aleluya. de sanidades. Amén. ¿Sí? Para hacer un milagro. Todos los Amén. dones son por... Sí, Por don. pero algunos que dan específicamente más visibles que son mencionados aquí. Son Amén. por don y conforme se practican es por crecimiento. Amén. Y menciona tres cosas, dice. 21. No todo el que me dice, esa es la condicional. Amén. Señor. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, ¿quién? El que hace la voluntad del Amén. Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Entonces la importancia de entender la voluntad del Padre. Sí, Amén. yo sé que hablamos, que se habla de la voluntad del Padre, el darse ¡Aleluya! a conocer, pero el dar a conocer qué y cómo. Y el Padre, cuando lo estudias más con cuidado, especifica algo que se tiene que hacer, que es la voluntad del Padre. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Y no me voy a meter ahí. Dice, a lo que estamos señalando aquí son tres cosas que fueron por don. Aleluya. O por crecerlo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Número 1, profecía. Amén. Amén. Número 2, en tu nombre echamos fuera demonio. Liberación. Superfe, liberación o sanidades. Aleluya. ¿Sí? Amén. Amén. Porque hay enfermedades que son demonios. Amén. 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 Dice, en tu nombre echamos fuera el demonio. Ahí están, yo me confundí. Y en tu nombre hicimos milagros. Unos son sanidades y otros liberación. Amén. 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 La liberación, el poder bajo la liberación. Para Aleluya. hacer los milagros de sanidades y el profetizar. Aleluya. Amén. Si me dice que ni aún teniendo el poder de Dios para profetizar, echar fuera un demonio o hacer una sanidad, aún hacer misericordia a alguien, me dice que no voy a poder entrar al reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Entonces es una condicional. Estamos hablando a otro nivel, por eso la importancia de entender la voluntad del Padre. Amén. Esa no, yo anuncio las cosas de Dios. No, ahí no me está hablando de eso, Aleluya. sino más me la llevo anunciando las cosas de Dios. Entonces me está hablando de algo más, porque ¿a poco el que hace una sanidad no está anunciando las cosas de Dios? Aleluya. Sí,
El que profetiza no está anunciando las cosas de Dios, ¿sí? El que hace milagros o hace una liberación, Pero la está persona anunciando. no es la que lo hace el No, Señor. sí, A través de Dios ellos. por medio de ellos, pero estamos hablando aquí de que no basta eso y que hay una actitud Amén. o algo a buscar que pide que es la voluntad de Dios en específico. Amén. ¿Sí? La importancia de entender más Que los dones no... la expansión de la es lo voluntad que de Dios. nos va a llevar al reino. Sí, hay Sino gente que se el mete, hacer la voluntad. hay gente que obtiene, ora y lo crece, y llega y profetiza. A mí me dice que no van a entrar, por crecimiento aún. Lo crece y obtiene la unción, y Dios hace sanidades por su mano, por medio de esos hombres. Muestra que han estado buscándole, y hacen exorcismo y lo muestra a Dios. Pero aquí no hay crecimiento, hermano Meni. Aquí está hablando, quiero que vea las escrituras y la leamos de nuevo para que vea un poquito más. Esto que tienen ellos es el regalo en la estatura del Hijo. Tienen los dones en la estatura del Hijo. Quiero que lo vea y lo analice un poquito. Y luego dice, lo primero que leyó es que no van a entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es al Padre. Entonces les está diciendo que no tienen estatura espiritual. Que Eso tienen fue lo que dije hace ratito. dones. Nada más para explicar, o para terminar de explicar. Tienen dones que les ha sido entregado, pero no han crecido, exactamente su última frase, no han crecido en esos dones. Entonces, todavía no han llegado a la estatura del varón perfecto, entonces no pueden llegar a entrar al reino de los cielos, porque la estatura del reino de los cielos es la estatura del Padre. Ahí es donde le digo que hay que profundizar Excelente, más. sí, porque señor. usted lo entiende de una forma, Amén. pero la experiencia, déjale pongo un ejemplo, por la Aleluya. experiencia en lo vivido, en la experiencia espiritual, Sí, señor. de lo que usted busca y lo que ha visto. Amén. Hay gente que busca solo el poder. Sí, señor. O sea, crece en la relación, pero con un propósito, con un propósito que no es el del Padre, que no es la voluntad del Padre, con una actitud Estoy de acuerdo. que no está alineada a lo que Dios está pidiendo. Completamente de acuerdo. Sí, entonces, dígame, he visto evangelistas, he visto Estoy de acuerdo. profetas, he visto Sí. gentes, pero su vida personal, un caos. Es que no Y habla. ahí hasta ese nivel, ya no por las escrituras, sino por experiencias. Es que eso no nos oyendo. habla de crecimiento, la misma palabra lo está diciendo, hermano Meni. O sea, no estoy contradiciéndolo, nada más estoy recalcando el punto de que no por el hecho de que hagas muchos milagros equivale a que tengas crecimiento, porque se apropiaron nada más del don. Es lo mismo que hablaba a la iglesia de los Efesios Pablo, regañándolos que hablaban mucho de esto y que hacían muchos milagros. Es el mismo don. Dice ahí, cuando estoy hablando de crecimiento en esa parte, no me refiero a crecimiento como nosotros lo entendemos. Porque esta gente, fíjese bien, para hacer una campaña, que haya sanidades, Sí. se requiere, Entiendo eso. hablamos humillación. Entiendo. Lo que estoy hablando, que no basta la humillación o ir nomás al cuarto de oración, sino voy con un propósito específico buscando lo que el Padre me dice. He estado en su presencia y eso hasta cierto nivel me indica humillación. Aquí le voy a contradecir otro poquito más. No por el hecho de orar equivale a que usted va a hacer milagros. No por el hecho de ayunar equivale a que va a hacer milagros. Los milagros, la liberación, viene por parte de un don. Es un regalo de Dios que usted ya lo trae, ore o no ore.
La escritura lo habla también desde el otro punto de vista. Ahí le va, La sí. escritura lo habla, que aquel que le busca y le pide algo, recibe. Sí. Que al que busca, halla, que al que toca. Y si Dios tiene misericordia, De acuerdo. Dios nos da. De acuerdo. Entonces, mi punto es, basando en varias escrituras, eso. De acuerdo, amigo. De acuerdo, estoy de acuerdo porque usted entra en los dos lados de la balanza. Uno, el que ora, el que está ayunando, está buscando crecimiento, pero se ha quedado estancado en los dones por falta de conocimiento de cómo crecer. El otro se ha quedado y se ha enamorado de los dones y sigue haciendo, sin orar, sin ayunar, los milagros, porque es un regalo que Dios le dio, como al que canta, como al que hace milagros, como al que liberta, porque eso lo trae de parte de Dios, es un regalo de parte de Dios. Son los dos lados de la balanza, y a lo mejor usted tiene el concepto, o sea, de la balanza, pero probablemente no lo ha discernido o no lo ha explicado en base a lo que ha vivido y a lo que ha visto. Pero por ejemplo, hay mucha gente, yo, en mi punto particular, cuando yo recién me convertí, yo no tenía crecimiento espiritual. Y Dios me usó para liberación. Tal vez ahí deje a cabo, sí, con la frase. Eso. La punto es, ha aumentado, ha crecido en su tiempo con Dios. Amén. Y la escritura menciona que Dios va a dar testimonio de quien ha estado con él. Amén. Pero aquí en Mateo 7:21 nos dice de que puedes aumentar tu tiempo de oración. Amén. Yo voy a dar testimonio. Amén. Pero eso no implica que vas a heredar, según este versículo, Sí. o esta parte, no vas a heredar el reino de los cielos, ¿sí? O como dice, entrar, entrar, Sí, entrar. ¿sí? En el Entrar. reino de los cielos, Ujú. sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Esa es la parte. O sea, hablamos de crecimiento, sí. Sí, señor. Yo menciono crecimiento, pero estamos hablando de crecer en crecimiento, pero es en horas De trabajo. búsqueda, de dedicación a Dios. Amén. Que no basta con nomás orar por orar, sin entender, Amén. sin Sí, señor. entender lo que Dios dice acerca de cómo debo de entrar. Amén. Porque eso ¿Qué tenemos- debo de ir a hacer ahí? La mayoría de los cristianos, eso tenemos, hermano, amén, que no entendemos cómo hacerlo, porque no hemos sido enseñados. Si usted se fija, la mayoría rezamos, no oramos, porque no hemos sido enseñados para orar. Y dentro de las enseñanzas que usted nos dio muchos tipos de oración dentro de la palabra, Amén. ¿sí? Que llevan su propio nombre y son diferentes niveles de oración, que la gran mayoría de los que somos cristianos, si no somos enseñados, nos quedamos estancados en el primer Amén. escalón. Eso es la parte que, o sea, Perdón que no completaba la frase, Amén. pero es crecer en el tiempo con Dios, Sí. en la búsqueda, Sí. pero esto va mucho más de estar nomás con Dios ahí. exacto. Esto va mucho más allá, porque este versículo es una condicional. Sí, señor. Crezco en presencia de Dios, en unción, pero no en lo que Dios me pide que tengo que dejar. Aleluya. Esa es la condicional. Con Mateos, sí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leerlo. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Sí? Amén. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Y aquí está. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Ahí está Esto el se está fundamento. hablando Sí, señor. de hacer. Amén. 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 Bendito Dios. Gracias, Jesús. Amén. Eso Aleluya. tiene mucho más. Aleluya. Y solo lo conecta con la voluntad del Padre. Amén. ¿Sí? Amén. Nosotros tenemos que buscar bien
escudriñar bien claro Aleluya. acerca de lo que es la voluntad del Padre. Amén. 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 Romanos 14, 17. Bendito Dios, aleluya. Amén, aleluya. El reino de Dios consiste en poder, sí. Hay quien lo va a obtener, pero no nos basta para entrar al reino de Dios a la hora que el Padre lo tome, el gobierno. Aleluya. Amén. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino Justicia, Justicia paz y gozo. y gozo. fíjese, aquí la escritura, basado en esto, nos abre otro ámbito. Aleluya. Podemos pasar, Amén. no vamos a trabajar nomás en esos tres términos, Aleluya. que marca que es el reino. Aunque sabemos y entendemos que lo del reino del gobierno de Dios o su poder, su autoridad, va mucho más que eso. Pero Aleluya. esto es para entender lo que Dios hace dentro de mí y Amén. dentro de ti. Amén. Que cómo sé que estoy avanzando en el reino. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino Justicia. justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Nomás voy a hacer una mención porque ya me superpasé. Aleluya. Aleluya. Amén. Ya tengo la justicia. Ya crecí en la justicia. Aleluya. Ya tengo paz. Aleluya. Ya crecí en la paz. Aleluya. No mía, Aleluya. sino del reino. Porque Amén. es el reino de Dios. Amén. Amén. Ya crecí en la justicia del reino. Aleluya. Ya crecí en la paz del reino. Aleluya. Ya crecí en el gozo Aleluya. del Aleluya. Espíritu Santo. Ya me gozo porque me está santificando. Aleluya. Ya me gozo por las luchas y las pruebas, por Amén. la tribulación. Ya me gozo más en las cosas de Dios. Amén. Aleluya. Ya me gozo porque entiendo el propósito de Dios en cada una de las cosas. Entonces, hasta ahí por el día de hoy. Bendito Y Dios. otro día entraremos Aleluya. Amén. Aleluya. en esto que el Señor nos está, en este viaje que el Señor nos está llevando. Amén. Gloria a Dios.